hay un mal diagnóstico de qué está pasando en la economía. Por eso es que esos puntos, 17 puntos más los 10 puntos de enero, febrero, no han tenido ningún resultado. Está perdiendo valor y ha perdido ya el 50% de su valor respecto al dólar. Ha generado déficits fiscales, han caído los ingresos fiscales, se han quemado las reservas internacionales, señales, absolutamente todo está subiendo de precio. En realidad no es que los precios están subiendo, lo que pasa es que nuestra moneda nacional está perdiendo valor. La situación económica del país no puede estar peor de lo que está en este momento. Estamos en un momento de estanflación, o al menos señales de estanflación. Eso es lo que dirían algunos expertos económicos en el país como Jaime Dunn. En este momento vamos a ver una entrevista que ha tenido recientemente. Producto de todo esto que está ocurriendo. En los mercados uno ve y suben los precios porque se van los alimentos, dice la explicación. Hacia el Perú hay también una situación compleja con el tema de los dólares, pero bueno, que sean los analistas económicos quienes nos puedan graficar un poco mejor la situación. Hemos invitado a don Jaime Dunn, que es analista económico, le agradezco por estar con nosotros, a don Omar Velasco, analista económico, también gracias por estar con nosotros. Ahí veíamos una pasadita rápida por el mercado. De todas formas, los hombres que vamos al mercado, mañana lo vamos a poder comprobar mejor. Yo sé que ustedes también, nuestros invitados, van a estar de corredores de bolsa. A ver, comienzo con Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto. Jorge, buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo cordial a toda tu audiencia, a ti por supuesto y a Omar. ¿Cómo se explican estos temas? ¿Solamente es una variable esto es un factor, es una variable esto del Perú y la salida de alimentos? ¿Qué otros elementos más se pueden describir con esto del incremento de algunos precios? Bueno, lo que tenemos que entender, Jorge, es que todo esto tiene una causa. ¿Por qué es que tenemos estos alimentos que se van a otros países? Al final de cuentas, seamos claros, se está exportando desde Bolivia alimentos, eso es lo que se está haciendo. Ahora, ¿por qué se está sucediendo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha causado todo esto? Y es básicamente que ha habido una devaluación en la moneda boliviana, la moneda nacional ha perdido casi la mitad de su valor, ¿no es cierto?, de respecto al tipo de cambio oficial, y eso hace obviamente que nuestros productos se vuelvan más baratos respecto a otros países, y las importaciones que hacemos los bolivianos, recordemos, los bolivianos importamos casi 70-80% entre insumos, combustibles y bienes de capital, y todo eso se encarece. Y por supuesto, cuando tú tienes insumos que son más caros, los productores bolivianos, las manufacturas bolivianas incorporan esos precios en sus productos, y eso hace también que de pronto tengamos precios más altos. Pero en el fondo, estimado Jorge, para que tengamos claro, todas estas cosas que estamos viendo, el arroz que sube 45%, la leche 35%, no sé, pañales, absolutamente todo está subiendo de precio. En realidad no es que los precios están subiendo, lo que pasa es que nuestra moneda nacional está perdiendo valor y ha perdido ya el 50% de su valor respecto al dólar últimamente. Eso es lo que está pasando. Muy bien, a ver, esa es parte de la explicación que tiene Jaime. ¿Qué dice Omar sobre esto este tema de los incrementos, los precios que están subiendo? Jaime entiende que es una relación directa con el tema del dólar y claro, y esa subida en el mercado negro del mercado del dólar que le ha restado fuerza al boliviano. Adelante, Omar. Buenas noches, Jorge. Para mí un placer estar en el programa. Saludo también a Jaime, que gusto compartir pantallas, y también a la distinguida audiencia. Bueno, por unos días el fútbol, la política y los incendios nos han hecho olvidar de la situación económica, pero claro, la gente sale el fin de semana a aprovisionarse de bienes y obviamente comienza a sentir la situación actual. Para entender la economía en estos momentos podemos hacer una comparación con lo que pasa en el fútbol, porque en realidad mientras en las eliminatorias vamos ganando escalones, posiciones hacia arriba, en materia económica las estamos perdiendo, ¿no? Los principales indicadores económicos están comenzando a mostrar un deterioro gradual, eso es, digamos, una realidad. Ya no son solamente los desbalances macroeconómicos que venimos arrastrando hace una década, sino que ya los indicadores, digamos, subyacentes más importantes de la economía, como el crecimiento y la inflación, están comenzando a mostrar señales negativas, ¿no? Y amenazan con afectar a otras variables sociales.
Coincido con Jaime en el sentido de que hay que entender que la inflación que hoy vivimos es consecuencia de un brote inflacionario, digamos, vinculado al tema a la escasez de dólares. Es una inflación de costos en principio, pero que también tiene un componente especulativo no menos importante, que está también retroalimentándose, porque lo decíamos en tu programa el otro día con el ejemplo del arroz. Lo que pasa es que en un principio es una inflación de bienes transables de la economía, vinculados al tema del incremento de los costos de importación, pero también al contrabando de exportaciones. Pero a su vez lo que está afectando estas situaciones a los bienes nacionales domésticos que tienen componente importado, generando también una inflación en los bienes no trazables de la economía, lo cual se vuelve en un efecto de retroalimentación. Las perspectivas de términos de crecimiento tampoco son halagüeñas, porque el Banco Mundial y otros organismos internacionales han señalado que el crecimiento para este año va a estar por debajo del 2%. Repito, vamos a posicionar entre las economías de menor crecimiento durante este año. Este va a ser el primer año, Jorge, donde el crecimiento va a ir por debajo de la inflación. Eso es, digamos, en menos macroeconómicos, digamos, un problema, porque puede generar en el tiempo una pérdida del poder adquisitivo, de los ingresos de la población y, digamos, amenaza con afectar variables sociales que han sido un logro de la economía en la década anterior, como es el tema de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Yo insisto en algo que es muy importante. Estamos entrando, ya estamos en realidad carreteando los últimos 3 meses. Son los 3 meses más de una presión inflacionaria más fuerte, de una actividad económica más fuerte. Eso ocurre año tras año. Y ya estamos en el último trimestre. ¿Cuál es el panorama hacia adelante? ¿Cuál es el panorama para los siguientes meses y para la conclusión del año, Jaime? Bueno, claramente tenemos un fenómeno que está empezando a sacar la cabeza, que es un fenómeno muy complejo que se llama estanflación. Por supuesto, es difícil decir que estamos en una estanflación, pero todo apunta a que nos vamos a eso. ¿Qué es la estanflación? Es una combinación donde de básicamente un incremento sostenido en el nivel de precios, es decir, de la inflación, y al mismo tiempo una desaceleración en el crecimiento también de manera sostenida, es decir, el crecimiento medido por el Producto Interno Bruto. Fíjate, y para ponerlo en perspectiva, si medimos la inflación en los últimos, acumulada interanual en los últimos 12 meses, es más o menos del 6.2%. La última vez que hemos tenido una inflación interanual de esa magnitud ha sido allá por el año 2009 más o menos, es decir, hace 15 años. Estamos con la inflación interanual más alta de más de una década y media. Y por el otro lado, cuando vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, Jorge, en el primer trimestre del 2021 estábamos creciendo a un ritmo trimestral del 10% al año, y hoy en día estamos creciendo en el mismo periodo, en el 2024, apenas el 1.3%. Y hemos venido consistentemente cayendo en la velocidad del crecimiento, lo cual nos lleva pues a pensar evidentemente que este año, 2024, el crecimiento va a estar muy por debajo, ni siquiera del 2%, del 1,5% parece, y la inflación puede estar llegando al 8% o capaz empujando hacia el 9%, lo cual nos pone en una situación compleja donde la palabra estanflación empieza a sonar muy fuerte en la economía. Bueno, le hago la misma pregunta a Omar, agradeciendo siempre el que podamos hacer un uso racional del tiempo para que podamos avanzar en varias consultas. Último trimestre, da estos parámetros. Jaime, ¿qué dice Omar? Bueno, yo no creo que todavía estemos en una situación precaria de la economía. Repito, este es un deterioro todavía gradual, pero los fundamentos todavía, digamos, más primigenios, más esenciales de los fundamentos de la economía nacional todavía, digamos, están de alguna forma resistiendo a la situación hoy de la escasez de dólares del país.
Pero, digamos, para no llegar a esa situación que Jaime describe, lógicamente se tienen que tomar medidas, pero más que anunciarlas, se tienen que cumplir, porque creo que el problema pasa en realidad porque se hacen acuerdos que no se cumplen, porque si nos remontamos a los 17 puntos que se han acordado con el sector privado, lo que vamos a ver es que muchos de ellos o se han cumplido parcialmente o en realidad no se los han implementado todavía. Y hablo, por ejemplo, desde el último punto que decía que iban a haber reuniones permanentes, periódicas de coordinación. Ya han pasado cerca de 2 meses y, digamos, no hemos conocido noticias de estas reuniones. Se ha dicho que iba a haber un gabinete de turismo para incentivar el turismo. Estamos ya este mes terminando la temporada alta del turismo anual y, bueno, pues todavía no hay anuncios. Se ha dicho que se va a gestionar el tema del financiamiento externo, se va a acelerar los desembolsos, pero ni siquiera los créditos vinculados, digamos, a sofocar los incendios se han podido autorizar a la fecha, lo cual, digamos, muestra las limitaciones de la gestión económica. Está el tema de atender también la demanda de dólares a través del sistema bancario, no se ha logrado, digamos, abastecer de dólares. Creo que ahí, digamos, una de las medidas, digamos, probablemente más positivas en los últimos días ha sido este retroceso que ha hecho el gobierno, digamos, en la sobreregulación de las comisiones de transferencias al exterior para darles un poco más de liquidez al sistema. Termino señalando el tema de la importación directa de diésel, porque este era otro de los compromisos asumidos, pero en el tiempo también el sector privado ha fallado, porque son pocas las empresas que han comenzado a utilizar este mecanismo que ha ofrecido el gobierno. Entonces, para, digamos, definir la situación en el tiempo, lo que tenemos que ver es primero si los acuerdos o los anuncios de política que se han hecho se están cumpliendo o no. Muy bien. Se han dado esta semana algunos decretos, uno de ellos el de la militarización, la lucha contra el contrabando y todo aquellos. El otro, ampliar el abanico para que, por ejemplo, determinados productos como champú, jamoncillos y todo aquello que son de uso de las familias puedan ser importados con arancel cero. Pero del otro lado mencionaba Omar estos acuerdos a los que se ha llegado y no todos necesariamente se están cumpliendo. El tema del turismo, ayer hablaba la gente de turismo, decía, estamos muy afectados y el gabinete no se ha instalado hasta ahora, el gabinete de turismo, estaban muy preocupados especialmente los hoteleros. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar hacia fin de año? Ya ahora es difícil conseguirlo, prácticamente imposible, salvo que lo puedas comprar entre 10 y 11, que es como esté en el mercado negro. Esto puede ir empeorando, el dólar puede ir, conforme nos acerquemos a fin de año, subiendo el precio y metiéndole más presión al boliviano, Jaime. Por supuesto que sí, Jorge, y sabes, lamentablemente hay que reconocer un hecho que es muy claro. Hay un mal diagnóstico de qué está pasando en la economía. Por eso es que esos puntos, 17 puntos más los 10 puntos de enero, febrero, no han tenido ningún resultado. Se está creyendo, el mismo gobierno cree que el problema de la economía es la falta de dólares y la falta de combustibles. Pero eso no es cierto, Jorge. La falta de dólares y la falta de combustibles es el resultado del problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno gasta mucho más de lo que tiene, ha generado déficits fiscales, han caído los ingresos fiscales, se han quemado las reservas internacionales y al quemarse las reservas internacionales del Banco Central ya no hay cómo defender al dólar y encima ha habido un incremento también en la masa monetaria de cerca del 18% el año 2023 y todo esto nos ha llevado de una crisis fiscal a una crisis cambiaria y la crisis cambiaria siempre se va a caracterizar por la falta de disponibilidad de divisas y la caída de las importaciones, el desabastecimiento y el incremento de precios. Entonces, que haya más turismo o que importen los combustibles y todas esas medidas que se están tomando no son más que parches, porque no estamos yendo a la razón principal del problema, que es el exceso de gasto público. Y hasta que ese gasto público no se frene de golpe, vamos a seguir perdiendo el valor de nuestra moneda. Fíjense, no es que el dólar ha subido de precio, es que nuestra moneda ha perdido valor, Jorge. Muy bien. ¿Conclusiones, Omar, por favor, sobre este punto? Sí, bueno, ahí sí discrepo profundamente con la explicación que hacía Jaime, porque
Bueno, si fuera la verdad el tema del déficit fiscal, deberíamos tener una brecha cambiaria del 50% hace 10 años, porque el déficit fiscal no ha empezado el año pasado. Entonces, creo que hay que, digamos, contextualizar ese déficit fiscal y contextualizar mejor el tema de la caída de reservas internacionales, que muchas veces ya este tema lo hemos comentado con Jaime, no está originado en el sector público, sino en el sector privado, porque hay un déficit histórico que arrastra el sector privado y que no lo ha logrado resolver por diferentes causas, pero no quiero ser de esto motivo de controversia. Lo que yo veo es que, digamos, desde el lado, digamos, político también se tiene que resolver, porque hay también un contexto político que está explicando. Hay, digamos, algunas propuestas que han salido recientemente, algunos, digamos, salvadores de la economía que creen que en 100 días pueden resolver la situación económica. Yo creo que hay una gran confusión, Jorge, entre lo que es un plan de salvataje de la economía con lo que es un modelo económico, porque la oposición no tiene un modelo económico alternativo al modelo del MAS, ¿no? Y claramente lo que están haciendo es reciclar las viejas políticas neoliberales que no han funcionado en los años 90 y no han funcionado en Argentina. ¿Y por qué tendrían que funcionar hoy en Bolivia en este contexto? Porque yo creo que aquí se está vendiendo de repente falsas expectativas, porque si vamos al tema del rescate del Fondo Monetario, porque esta podría ser una solución que se está planteando, lo que hay que recordar es que la llegada del fondo a la Argentina no ha solucionado la escasez de dólares, sino ha acentuado el deterioro de estos indicadores que hoy estamos discutiendo. Entonces, yo creo que también hay que, digamos, entender bien la situación, porque Argentina ha logrado eliminar el déficit fiscal, Jaime, digamos, desde el primer mes que está Milei, pero Milei ya está 300 días en el gobierno y en 300 días no ha resuelto el problema de la escasez. Entonces, yo creo que hay que verlo de una manera más integral que solamente el déficit fiscal. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ambos. No sé, se me está quedando picado, Jaime, ahí. 30 segunditos, 30. Bolivia se nos moría en los años 80 por la misma razón que hoy, el exceso de gasto público. La inflación no es más que esencialmente un fenómeno monetario siempre y en todo lugar, y se está repitiendo nuevamente en Bolivia. Si no vamos directamente a la causa del problema, no vamos a solucionar el problema. En la Argentina no se puede esperar pues que el gobierno cambie toda la política económica de décadas en apenas un año. Es un proceso, y ya la inflación en la Argentina es de un dígito, de estar al 18-20% al mes, estar al 3.4%. Lo que queda claro es que si no hay reservas internacionales, claramente no vas a poder defender nunca un tipo de cambio. ¿Y quién se gasta las reservas internacionales? No somos esencialmente los privados, es esencialmente el sector público. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. 30 segundos, Omar. Esta crisis en ciernes no se resuelve de manera unilateral, reduciendo al Estado, tiene que resolverse a través de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. Los bolivianos no necesitamos que, digamos, nos digan organismos internacionales cediendo la soberanía de nuestras políticas económicas, cómo resolver la situación actual. No necesitamos copiar, repito, las políticas neoliberales de los años 90, que son, digamos, básicamente políticas que resuelven el tema, digamos, de la inestabilidad, pero no resuelven el tema del crecimiento y la pobreza. Entonces, en ese sentido, esta no es solamente una crisis económica, sino es una crisis de idea, una crisis de falta de respuesta de política económica, tanto del gobierno, pero también de la oposición, y tiene que ser, digamos, fruto del debate económico en los próximos meses. Muchísimas gracias a ambos. Un gusto tenerlos, por supuesto, acá en el programa. La próxima vez, ojalá que se pueda la próxima semana, en 2 semanas, tenerlos acá presencial. Siempre es más interesante cuando presencialmente se pueden hacer los debates, las discusiones, la contraposición de ideas. Gracias, un abrazo para ambos. Buenas noches. Gracias, Jorge. Se salvó la economía una vez, se volverá a salvar el 2025 con un nuevo gobierno. Bueno, gracias. Gracias, Omar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Jaime Nun tiene un pronóstico realmente oscuro para el país. Realmente no creo que podamos salir de esto ni rápido ni bien, para empezar. Yo creo que en este momento lo único que podemos hacer es exigirle a nuestro gobierno primero que deje de tomar créditos, porque les hago recuerdo que ya hemos tomado 37 créditos que, si no estoy mal, suman alrededor de
100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, o 1 billón si no me equivoco, 1.100 millones de dólares. Además de eso tenemos préstamos en yenes, tenemos préstamos en euros. Es un desastre total a nivel económico, es un chenco total, ni siquiera un desastre, porque además es un desorden la cantidad de préstamos y las razones por las cuales han tomado los préstamos. Tenemos un gobierno que evidentemente o se lo está gastando en corrupción o su gestión es del asco. O sea, no quiero acusar al gobierno de corrupción porque evidentemente sería acusarlos de un delito que yo no conozco. No obstante, o son corruptos, y eso lo puedo decir directamente, o son corruptos o están gestionando del ojete nuestro dinero, el dinero que se están prestando. Recientemente hemos visto una muy interesante propuesta, en todo caso, de un activista que es Rodrigo Weiler, que lo que propone es justamente fiscalizar o pedir a los organismos internacionales que fiscalicen los préstamos que están dando a Bolivia, porque evidentemente no se lo están gastando lo que teóricamente dicen que se lo están gastando, o si es que es así, lo están gestionando como el orto. Tenemos 20 préstamos para desastres naturales y no se han utilizado para ningún tipo de desastre. Tenemos un préstamo para el COVID a 2024, no tiene ningún tipo de sentido. Y obviamente eso produce también el déficit fiscal que tenemos hoy en día en el país, sumado a los 600,000 empleados públicos, sumado a la cantidad de cosas que se les regala a la gente de manera constante. Y digo la gente cuando en realidad quiero referirme a los militantes del movimiento al socialismo. El problema, señores y señoras, es el modelo económico. El modelo en política, el modelo en economía, el modelo en gestión de recursos, el modelo en democracia, en todo es el socialismo y la izquierda. Hay que meternos eso bien en la cabeza y hay que metérselo por donde le quepa a los políticos. Hay que empezar a reclamar las cosas correctas de las maneras adecuadas. Obviamente es necesario implementar políticas públicas que empiecen a revertir esto, pero eso no va a pasar con una serie de funcionales al movimiento al socialismo, como son las típicas personas que históricamente han actuado a favor de la izquierda. Ya quien quiera puede saber a quién me estoy refiriendo. En fin, pueden suscribirse al canal, pueden seguirme en todas mis redes, que son todas estas de aquí. Pueden donarme a través de este QR. Recuerden que aquí no creemos en nada, no creemos en los impuestos, creemos en las donaciones voluntarias. Compartan el video, comenten qué piensan acerca de la crisis que se nos está viniendo. Y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.